En este video veremos un ejemplo de aplicación del lema de Neyman-Pearson, cuyo enunciado es el siguiente. Sea x una variable aleatoria con distribución exponencial cuyo parámetro θ es desconocido. Se desean contrastar las hipótesis simples θ igual a θ0 contra θ igual a θ1, donde θ0 es menor que θ1. Se nos pide encontrar la región de rechazo óptima utilizando el lema de Neyman-Pearson. Sabemos entonces que la notación de dicha distribución exponencial es la que aparece aquí para cualquier valor de θ positivo. Y su función de densidad es la que aparece aquí y la función de distribución acumulada la que vemos aquí. En ambos casos aparece el número de Euler como es característico en las funciones de tipo exponencial, cuya fórmula es la que aparece aquí y es igual aproximadamente a este número de aquí. Ahora bien, como primer paso para solucionar el problema es calcular la función de verosimilitud para esta distribución de tipo exponencial, la cual es igual a la multiplicatoria desde i igual a 1 hasta n de la función de densidad antes mencionada, es decir, θ por e elevado a la menos θ por xi, que al desglosar la multiplicatoria tenemos la siguiente expresión, que al simplificarla nos queda este término que vemos aquí. Posteriormente, si sacamos el término constante menos θ por propiedades de la sumatoria fuera de ella, nos queda esta expresión que vemos aquí. Y finalmente, si consideramos que la media muestral de x es igual a la suma de las x's entre n y a su vez multiplicando por n es igual a esta otra igualdad, tenemos que lo que tenemos en este término es equivalente a este otro término. Es decir, que la función de verosimilitud para la distribución exponencial es igual a θ elevado a la n por e elevado a la menos θ por n por la media muestral. Ahora bien, aplicando lo que nos indica el lema de Neyman-Pearson, tenemos que el cociente de las funciones de verosimilitud en el numerador con θ1 y en el denominador con θ0 es igual a esta expresión que vemos aquí. Al desarrollar esta división, tenemos el siguiente término, donde la división de los exponentes se pasa como una resta, y al simplificar este término, tenemos esta nueva expresión. Posteriormente, al factorizar lo que tenemos en el exponente, nos queda que el cociente de las funciones de verosimilitud es igual a θ1 sobre θ0 y todo eso elevado a la n por e elevado a la n por la media muestral por θ0 menos θ1. Entonces, dicho cociente es mayor o igual que c si y solo si el término antes calculado es mayor o igual que dicha constante c. Ahora bien, el siguiente paso es despejar el valor de x, para lo cual aplicamos primero el logaritmo natural, con lo que nos queda esta expresión que vemos aquí. Posteriormente, restamos a ambos lados de la desigualdad el término n por el logaritmo natural de θ1 sobre θ0, con lo que nos queda esta nueva expresión. Posteriormente dividimos ambos lados entre θ0 menos θ1, con lo que nos queda esta desigualdad. Ahora cabe recordar que, como dijimos antes, n por la media muestral es igual a la suma de las x's. Por lo tanto, al realizar la sustitución, tenemos que dicha sumatoria es mayor o igual que el logaritmo natural de c menos n por el logaritmo natural de θ1 entre θ0 y todo eso dividido entre θ0 menos θ1. Haciendo una sustitución, tenemos que la suma de las x's es mayor o igual que cierta constante k, donde k es igual al término que calculamos previamente. Cabe recordar que se puede caer en dos casos distintos. Por un lado, si θ0 es mayor que θ1 y como segundo caso, que θ0 sea menor que θ1. Como nos indica el ejercicio, estamos ante esta segunda situación, por lo que θ0 menos θ1 es menor que 0 y entonces la suma de las x's es mayor o igual que la constante k. Por consiguiente, el cociente de las funciones de verosimilitud es mayor o igual que c si y solo si la suma de las x's es mayor o igual que k. Por lo tanto, la región de rechazo óptima es el conjunto C de valores de la muestra aleatoria tales que la suma de las x's es mayor o igual que k. Ahora se encontrará el valor de la constante k tal que la región crítica C sea de tamaño alfa. Sabemos entonces que alfa es igual a esta probabilidad, que aplicado a nuestro ejemplo es igual a la probabilidad de que la suma de las x's sea mayor o igual que k, dado que θ es igual a θ0. Ahora, antes de continuar, es importante tener en cuenta estos aspectos para la resolución del ejercicio. Supongamos que x1 hasta xn es una muestra aleatoria de la distribución exponencial, como el caso de nuestro ejemplo.
donde cada variable aleatoria se considera independiente e idénticamente distribuida. Existen dos propiedades muy interesantes a tomar en cuenta. La suma de estas variables aleatorias se distribuyen como una gama con parámetros n y θ, donde n se corresponde al tamaño de la muestra aleatoria y θ se corresponde con el mismo parámetro de la distribución exponencial. Si multiplicamos ahora esta suma por una constante c, tenemos que también se distribuye como una gama con parámetros n y θ entre c, para cualquier valor de c positivo. Estas propiedades tienen su fundamento en parte en que la distribución gamma es una generalización de la distribución exponencial. Dicha distribución gamma tiene la siguiente notación para cualquier valor de n y θ dentro de los reales positivos y cuya función de densidad viene dada por esta expresión que vemos aquí. Como podemos notar, aparece en el denominador de la división una expresión nueva, la cual hace referencia a la función gamma, que se define como la siguiente integral, y que para facilitar el cálculo tanto de la función como de la distribución gamma existen un par de propiedades a tener en consideración, que son las siguientes, pero en las cuales no se ahondará. Asimismo, tenemos que su función de distribución acumulada viene dada por la siguiente expresión, donde también aparece la función gamma, y para el caso en el que n pertenezca a los números naturales, tenemos que su función de distribución viene dada por la siguiente expresión. Ahora bien, retomando nuestro ejemplo, sabemos entonces que la suma de las x's se distribuyen como una gama con parámetros n y θ0. Si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por θ0, tenemos que θ0 por la suma de las x's también se distribuyen como una gama con parámetros n y θ0 entre θ0. Ahora, si consideramos que θ0 por la suma de las x's es igual a gamma de alfa, tenemos que alfa es igual a la probabilidad de que gamma de alfa sea mayor o igual que θ0 por k, dado que θ es igual a θ0, o lo que es lo mismo, 1 menos la probabilidad complementaria, donde gamma de alfa se distribuye como una gama con parámetros n y 1, para el caso de θ. Aquí cabe mencionar que gamma de alfa representa un valor de las tablas estadísticas para una distribución gamma estándar, con una región crítica de tamaño alfa y parámetros n y 1. Su notación es la siguiente para cualquier valor de n dentro de los reales positivos y donde θ es igual a 1. Como vemos, su función de densidad se ve simplificada como se muestra aquí en pantalla, y lo mismo sucede con sus funciones de distribución acumulada, tanto en el caso continuo como en el caso en el que n pertenece a los números naturales. Ahora bien, tomando en cuenta lo anterior, y si tomamos entonces que gamma de alfa es igual a θ0 por k, despejando k, tenemos que k es igual a gamma de alfa entre θ0. Por lo tanto, la región crítica óptima para el contraste de las hipótesis simples de nuestro ejemplo es el conjunto C de valores de la muestra aleatoria tales que la suma de las xy es mayor o igual que gamma de alfa entre θ0. Ahora bien, por último, se considerará también la probabilidad del error tipo 2 para complementar este ejercicio, donde beta es igual a esta probabilidad, que en nuestro ejemplo es igual a la probabilidad de que la suma de las x's sea menor que k, dado que θ es igual a θ1. Sabemos, al igual que en el caso anterior, que la suma de las x's se distribuyen como una gama con parámetros n y θ1. Si multiplicamos ambos lados de la desigualdad por θ1 con el fin de estandarizarla, tenemos que θ1 por la suma de las x's también se distribuyen como una gama con parámetros n y 1. Ahora bien, si consideramos entonces que θ1 por la suma de las x's es igual a gamma de beta, tenemos que beta es igual a la siguiente probabilidad. Y finalmente, si sustituimos la constante k por el valor que determinamos hace unos momentos, tenemos que beta es igual a la probabilidad de que gamma de beta sea menor a θ1 por gamma de alfa entre θ0, dado que θ es igual a θ1, o lo que es lo mismo a esta otra probabilidad que aparece aquí, donde tanto gamma de alfa como gamma de beta se distribuyen como una gama estándar. Así, esta es la probabilidad del error tipo 2 más pequeña de entre todas las regiones de rechazo de tamaño alfa. Ahora bien, con esto concluimos este ejemplo de aplicación del lema de Neyman-Pearson.